Libro de Lucas, capítulo 6, verso 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Diga conmigo, llamó a los discípulos. Y escogió a 12. Diga conmigo, escogió a 12. Acto seguido dice, a los cuales también llamó apóstoles. Tome su lugar, por favor. Vemos una parte tan importante de la palabra de Dios que ustedes y yo debemos de considerar. Fíjense nada más lo tremendo que llega a suceder aún dentro de la misma iglesia, porque muchas veces por la falta de conocimiento o porque no se quiere considerar qué es lo que la palabra de Dios nos ha mostrado, entonces nosotros podemos muchas veces llegar a no entender lo que la palabra de Dios nos muestra. Porque he escuchado a mucha gente que ha dicho, el que es salvo siempre es salvo, y entonces basado en ello la gente cree que con recibir a Jesucristo como su Salvador puede irse a pecar, puede vivir como quiera, pero esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que dar un paso, el primero, para poder recibir a Jesucristo, que nos abre las puertas de la salvación, y de ahí en adelante comienza un nuevo caminar, una nueva vida, la cual va a marcar si verdaderamente somos o no somos hechos hijos de Dios. Cuando la gente recibe a Jesucristo como su Salvador, al recibir a Jesús como su Salvador, en ese momento se cumple lo de Juan 1:12, cuando dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo viene el momento en el cual son hechos hijos de Dios? En el momento en el cual están creyendo en Jesucristo como su Salvador. Pero la gente cree que con eso ya entonces pueden pecar, pueden hacer lo que quieran, y no es así lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos entender, si estamos hablando de que para poder ser hechos hijos de Dios tenemos que pasar por un proceso, tenemos que tener cumplimiento de algunas cosas que nos marca la palabra de Dios. Este mismo párrafo que estamos leyendo de Lucas 6, en el verso 13 dice, cuando era de día, nos habla aquí la plataforma para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Dice la Escritura, cuando era ya de día, llamó a sus discípulos. Lo primero que nosotros debemos entender es que hay un llamamiento. Diga conmigo, un llamamiento. Dice la Escritura, y escogió a 12. No solamente hay un llamamiento, sino también hay una selección divina o un escogimiento. Jesús ya llamó a muchos, escogió a menos, solamente a 12. Acto seguido dice, a los cuales también nombró, a los cuales también llamó apóstoles. No solamente es la etapa del llamamiento, la etapa del escogimiento, sino viene la etapa del nombramiento. Es decir, no cualquiera puede decir, ya a mí me llamó Jesús. Qué bueno que te haya llamado a Jesús, qué bueno que puedas decir que ya eres hijo de Dios, qué bueno que estés en esa etapa, en la etapa del llamamiento. Muchos se pueden llegar a quedar en la etapa del llamamiento. Por eso cuando nosotros consideramos lo que dice en Mateo 20, hablando Jesús mismo en el verso 16 dice, así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Escuche, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces viene el tiempo en el cual el llamamiento cualquiera lo puede tener, cualquiera puede llegar a ser llamado, pero escuche, no cualquiera puede llegar a ser escogido. Por eso muchos se quedan en la etapa del llamamiento, pero no atraviesan al siguiente nivel, que es la etapa del escogimiento. Se quedan en la del llamamiento y entonces dice, yo ya soy salvo, ahí me quedo en el estatus de llamado solamente. Pero entonces muchos sí pasan ese nivel, dejan de ser llamados solamente y entonces dicen, yo quiero llegar a más. Pasan la etapa del llamamiento y de ahí se van al siguiente nivel. El siguiente nivel es del escogimiento o de la selección. Pero en esta etapa del escogimiento muchos pueden llegar a sentirse seguros. Ya somos salvos, recibimos a Jesucristo, llegamos al siguiente nivel. Pero escúcheme, no fue lo que nos dijo Jesús, ya es en ese momento ya cuando tú tienes tu seguridad de todo. Porque él mismo en Mateo 24, en el verso 24, él mismo nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos.
No solamente los de que tengan escogimiento pueden decir, ya ahora sí ya tengo mi lugar seguro. No, también estos pueden llegar a ser confundidos, pueden llegar a ser engañados. Por eso Jesús nos decía, no basta con que te quedes en la etapa del llamamiento, tampoco basta con que llegues a la etapa del escogimiento. No, hay algo más. Por eso en Lucas 6 que estamos leyendo en el verso 23, vino la etapa del llamamiento, la etapa del escogimiento, y después vino la etapa del nombramiento, a quienes también llamó apóstoles. Es decir, la etapa del nombramiento. Esa etapa del nombramiento es cuando tú y yo al final de nuestra carrera podemos llegar a decir, verdaderamente en este momento podemos decir que llegamos a la salvación, llegamos al reino de los cielos, podemos hacer uso del nombre que Él mismo nos ha dado, que es de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Eso se va a cumplir la etapa del nombramiento en Apocalipsis 2, en el verso 17, cuando dice, el que tiene oído, escuche, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Viene la etapa del nombramiento. ¿Esto a quién se lo da? Se lo da a la iglesia, solamente a la iglesia que es victoriosa, a la iglesia que vence. Dice al que venciere. Entonces solamente se lo puede dar a la iglesia que se puede portar como vencedora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nada más podemos llegar a decir, yo ya soy hijo de Dios porque la semana pasada recibí a Jesús, lo invité a que entrara en mi corazón y ahora sí puedo vivir como quiera. Es una mentira del diablo, eso no es bíblico. Por lo cual podemos nosotros entender entonces que la salvación se puede llegar a perder. Mire lo que decía el apóstol Pedro en esa primera carta que escribe, en el capítulo 4, en el verso 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, escúcheme, de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, no que nada más bastaba con recibir a Jesús y ya tenía la salvación. No, tenemos que cuidar la salvación, porque la salvación, si no la tenemos, entonces no podemos llegar a decir soy hijo de Dios, porque por el hecho de no ser salvos no podemos ser hijo de Dios. ¿Cuál es aquí la situación? Que la gente que no obedece, no puede llegar a decir soy hijo de Dios. ¿Cómo poder llegar a decir que tenemos un padre al cual no obedecemos? Al padre que se le llama, por supuesto que a este se le tiene que obedecer. Por eso decía el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pablo decía algo similar en Filipenses 2, dice la escritura, él mismo hablando dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Escuche, el común denominador en estos dos pasajes, tanto el de Pedro como el de Pablo, es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Un hijo de Dios siempre va a tener obediencia. Por eso dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuchen nuevamente, ya eres salvo, sí, ya eres hijo de Dios, sí, ocúpate en ello con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí, si nosotros podemos decir, yo ya soy obediente. Pablo veía que cuando llegaba él a las diferentes iglesias, llegaba a Filipos, aquí en esta carta que escribe a los filipenses, y cuando le decían, ¿qué crees? Ahí viene Pablo, acaba de desembarcar en este momento. Y entonces Pablo se bajaba del barco y todos llegaban a la iglesia. Llegaba Pablo y los encontraba barriendo, los encontraba limpiando sillas, los encontraba llegando puntual a la iglesia, los encontraba, ¿por qué? Porque la gente quería ser vista de Pablo. Por eso él mismo se atreve a decir, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ni siquiera necesitas ser visto del ojo humano, es cuando más te esmeras por obedecer al Dios que te llamó, al Dios que te puede llamar hoy que eres su hijo. Aleluya. Es cuando más debes de esforzarte, cuando más debes de esmerarte, cuando más debes de ocuparte en las cosas que son de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces podemos llegar a decir, si nosotros somos hijos de Dios, diga conmigo, soy hijo de Dios. La gente hoy puede llegar a decir, todos son hijos de Dios.
Vaya usted, pregúntale a uno de los que están allá afuera: oye, tú eres hijo de Dios. Quizás se le ponga al brinco, quizás se enoje, quizás hasta le voltee una cachetada. Va a decir: si todos somos hijos de Dios. Espérame, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces necesitamos llegar a ver cuáles son aquellas características para poder llegar a considerarnos hijos de Dios. No es nada más por ya recibiste a Jesús, sí, entonces vive como quieras. No, necesita haber una manifestación expresa, una manifestación interna y externa de que efectivamente nosotros estamos en ese camino a ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces podemos decir en este momento, el ejemplo más palpable que podemos ver en la Biblia acerca de alguien que fue llamado hijo de Dios, por supuesto que fue Jesucristo. Pero no era nada más porque sí, no era nada más: ya tú eres el que te llamas Jesús, hijo de José el carpintero, ¿verdad? Tú eres el que ya tenías una profecía de que ibas a ser llamado hijos de Dios. Qué bueno que pasaste por aquí. No, espérame, necesitaba haber una manifestación. Él mismo se tuvo que llegar a ganar ese título. Los mismos demonios lo reconocían como hijo de Dios. La gente posteriormente, aunque al principio no, posteriormente ya lo reconoció como hijo de Dios. Pero entonces nosotros debemos de tomar ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que los mismos demonios y la misma gente pudiera llegar a considerar y decir: efectivamente eres hijo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Quiero que usted vea conmigo, libro de Mateo capítulo 8, en el verso 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Escuche lo que le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Escuche, el mismo demonio, el mismo enemigo, el mismo diablo sabía que el Señor lo reprenda, sabía que Él era el Hijo de Dios. Él mismo, cuando mandaba ya a aquellos endemoniados, el espíritu que se movía en aquellos endemoniados, llegaban y ellos mismos le reconocían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos mismos reconocían, escuche, que Jesús era Hijo de Dios. Pero no era así lo que pasó al principio del ministerio de Jesús, porque al principio del ministerio de Jesús, el mismo enemigo, el mismo Satanás, trató de hacerlo dudar de su identidad. Como muchas veces quizá llegue contigo, llegue el enemigo y quizá trate de hacerte dudar de tu identidad, de lo que eres hijo de Dios. Por eso muchas veces la gente no puede tener cambios, no puede cambiar sus actitudes, no puede cambiar la forma de ser, la forma de pensar, la forma de manifestarse con los demás. ¿Por qué? Porque muy pocas veces la gente puede llegar a tener esta identidad de lo que es, y entonces todavía lo está dudando. ¿Verdaderamente seré hijo de Dios? ¿Verdaderamente estaré escrito mi nombre allá en el libro de la vida? ¿Verdaderamente ya estaré yo siendo salvo? ¿Verdaderamente? Y la gente hoy en día sigue dudando de la identidad que Dios mismo le ha hecho, que Dios mismo le ha dado, por no poder decirse que es hijo de Dios. Es algo que le pasó a Jesús. Aunque los demonios salían y le decían: Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Tú que eres el Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Eso era lo que le preguntaban. Pero escuche, al principio de su ministerio llega Satanás en Mateo 4 y le dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escuche nada más lo que le pregunta: si eres hijo de Dios, es decir, te quiero hacer dudar de tu identidad, te quiero hacer dudar de lo que eres, te quiero hacer dudar del título que ya te fue dado, de tu nombramiento. Yo sé que fuiste llamado, sé que fuiste ya también seleccionado, pero te quiero hacer dudar del nombramiento que tienes ahora de hijo de Dios. Por eso llegaba Satanás y más adelante le vuelve a decir lo mismo, verso 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente viene aquí la duda: échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará. Nuevamente viene aquí: te voy a hacer dudar en el verso 6, te voy a hacer dudar nuevamente de la identidad que tienes. Yo sé que sí vienes a hacer milagros, pero viene aquí la falta de la identidad de los hijos de Dios. Jesús venía como el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Él vino para salvarte, vino para perdonarte, vino para darte vida. Pero escúcheme, Satanás mismo sabía que era hijo de Dios, como sabe que tú eres hijo de Dios por las manifestaciones internas y externas que tienes. Pero cuando llega muchas veces contigo y entonces comienza a hacerte dudar: eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Y entonces la gente se queda con esa duda: ¿seré hijo de Dios? ¿Si verdaderamente estaré ya en la nómina celestial? ¿Verdaderamente ya estaré apuntado allá? Es lo que la misma gente hoy en día se sigue preguntando aún. Aleluya.
esta identidad que muchas veces la gente no ha podido llegar a asimilar si es o no es hijo de Dios. Este reconocimiento que en ese momento le quería quitar Satanás por medio del nombramiento que él mismo tenía, la gente más adelante comienza no solo a evidenciar, es verdaderamente es el hijo de Dios. Escúcheme, Satanás no tenía que decirle a Satanás